Habían pasado horas desde que le dieron el alta, pero la sombra de esos 4 meses oscuros aún se cernía sobre Izuku. Su cuerpo llevaba las marcas físicas del intento de suicidio, pero al menos no estaba al borde de la muerte, aunque sus cicatrices internas aún palpitarán con cada latido. Durante su estadía en el hospital, lo forzaron a someterse a terapia 3 veces a la semana. No fue un proceso fácil. Su psicóloga, incapaz de penetrar el bloque de hormigón que él había erigido alrededor de su ser, estuvo a punto de enviarlo a un hospital psiquiátrico. Para sobrevivir, tuvo que simular progresos, disfrazar su dolor detrás de una máscara que ocultaba su verdadera desesperación. El sonido de la puerta de su departamento chirrió al abrirse. Su madre, siempre presente en silencio, estaba detrás de él. Un silencio que lo envolvía, una barrera que impedía cualquier conexión emocional. Inko, con ojos llenos de tristeza y arrepentimiento, sufría en el silencio de su propio dolor. Izuku abrió la puerta a un hogar que ya no reconocía. La calidez que una vez llenó esos espacios ahora se había disipado, disuelta por la amarga experiencia que lo llevó al borde de la muerte. Entró sin decir una palabra, su madre siguiéndolo en la penumbra de su propio sufrimiento. Izuku, llamó Inko, rompiendo el silencio en un susurro. Su hijo se volvió hacia ella con una frialdad que le cortó el alma. Hijo, haré la cena. Te llamaré cuando esté lista. Gracias, mamá, pero no tengo hambre, respondió Izuku, su voz cortante, desgarrando cualquier atisbo de conexión emocional. Su madre bajó la cabeza, y él continuó su camino hacia la habitación, dejando atrás la esperanza de una cena compartida. En su cuarto, la soledad se cerró como un puño alrededor de Izuku. Las paredes, una vez reconfortantes, eran ahora espectadores silenciosos de su desmoronamiento interno. Sin embargo, persistía una sensación inquietante de ser observado. Al cerrar la puerta, intentando sellar su propio mundo, notó la ausencia del seguro, una precaución de su madre que lo dejó expuesto. Negando con la cabeza ante la falta de privacidad, se dirigió a su escritorio. Pero esa inquietante sensación no lo abandonaba. Buscó con el rabillo del ojo y, para su consternación, encontró la fuente. Una cámara en la esquina de su habitación. ¿Acaso su madre desconfiaba tanto de él? ¿Creía que era capaz de intentar quitarse la vida de nuevo? La respuesta, aunque dolorosa, era evidente. Optó por dejar de pensar en ello y concentrarse en su escritorio. Al encender su computadora, las notificaciones inundaron la pantalla. Compañeros de escuela expresaban buenos deseos y preguntaban cómo estaba. Una ira repentina se apoderó de Izuku, un resentimiento que nunca antes había sentido hacia sus compañeros. ¿Dónde estaban cuando sufría? ¿Dónde estaban cuando le propinaban golpes y burlas? Esos malditos nunca se preocuparon por mí. ¿Dónde estaban cuando me golpeaban? ¿Dónde estaban esos malnacidos cuando se burlaban de mí? Ya sé. Ellos eran quienes se burlaban de mí, quienes me golpeaban, gritó furioso Izuku en su mente, golpeando su escritorio con su prótesis por impulso. El arrebato de odio lo sacó de su trance, y al observar el agujero profundo en su escritorio, la realidad de su propia destrucción golpeó con fuerza. Giró su mirada hacia su prótesis, recordándole su propia fragilidad. Maldiciendo internamente, desvió su mirada de reojo hacia la cámara en la esquina de la habitación. Seguramente su madre había presenciado su arrebato y se habría preocupado. Negó con la cabeza, frustrado consigo mismo, y centró su atención en la computadora. Bloqueó a todos esos compañeros hipócritas. Después de la explosión de emociones en su habitación, Izuku buscó un escape en YouTube, anhelando un momento de desconexión de su realidad. Nada interesante en las sugerencias del algoritmo, así que decidió explorar su lista de ver más tarde. Sin embargo, lo que se presentó ante sus ojos desencadenó una mezcla tumultuosa de sentimientos: odio, ira, desprecio, incomodidad, tristeza. Todo concentrado en un video de hace 10 años. Era la grabación de All Might enfrentándose a un villano común. Las emociones no estaban dirigidas hacia el símbolo de la paz, sino hacia la idea misma del heroísmo. Para Izuku, la visión del heroísmo estaba manchada de sangre, de su propia sangre, recordando las innumerables palizas sufridas por querer ser un héroe. Un pasado lleno de violencia que ahora le generaba odio y rencor, especialmente hacia Katsuki, cuyas palabras habían sido una influencia negativa en su vida.
Un bufido lleno de resentimiento escapó de sus labios mientras eliminaba el video de su lista. No quería, ni podía, revivir esos recuerdos. Descendiendo más en la lista, se percató de que todo estaba relacionado con héroes. Entrevistas, peleas, curiosidades y más. Izuku decidió borrar todo, una purga digital de su pasado y de las expectativas que alguna vez tuvo sobre el heroísmo. Apagó su computadora y se levantó de la silla con cuidado. Su cuerpo, marcado por las secuelas de aquel accidente, le pedía descanso. Siguió la sugerencia de su médico y se recostó en la cama, pero la sensación de irritabilidad persistía. Mirando al techo, sumido en sus pensamientos, se dio cuenta de cuánto había cambiado. La amargura de su pasado lo envolvía, oscureciendo la idea que alguna vez tuvo sobre el heroísmo. La melancolía llenó la habitación mientras Izuku intentaba procesar todo lo que su vida había llegado a ser. En la penumbra de su habitación, Izuku se sumió en un análisis doloroso y profundo de su propia mente fracturada. Las cicatrices físicas eran evidentes, pero las heridas internas corrían mucho más profundas, como grietas invisibles que marcaban su alma. Cada recuerdo, cada golpe, cada burla se acumulaba como un peso insoportable en su conciencia. La pantalla apagada de su computadora reflejaba la oscuridad que ahora envolvía su percepción del heroísmo. La figura del héroe, alguna vez una inspiración resplandeciente, ahora estaba contaminada por el sufrimiento y la traición que había experimentado. Se preguntaba qué quedaba realmente de aquel niño que soñaba con ser un héroe. El odio hacia sí mismo y hacia el mundo bullía en su interior. Aquellos que alguna vez lo lastimaron, física y emocionalmente, se habían convertido en sombras que oscurecían su visión. La máscara que había usado para protegerse ahora estaba completamente rota, dejando al descubierto la vulnerabilidad que siempre estuvo oculta detrás de su apariencia de valentía. Los vídeos eliminados y la purga digital no eran solo un intento de deshacerse de la presión del pasado, sino un intento desesperado de librarse de las expectativas que había depositado en el heroísmo. El símbolo de Olmig, una vez un faro de esperanza, ahora solo provocaba amargura. Su desencanto no era solo con el mundo que lo había golpeado repetidamente, sino también consigo mismo, por no poder cumplir con las expectativas que se había impuesto. Mientras yacía en su cama, la habitación silenciosa era un reflejo de la quietud que había invadido su alma. Los ojos de Izuku, una vez llenos de determinación, ahora reflejaban una tristeza profunda y un cansancio que iba más allá de la fatiga física. Se preguntaba si algo de aquel chico soñador e idealista seguía vivo dentro de él, o si todo se había desvanecido bajo el peso de la realidad brutal. Las lágrimas, reprimidas durante demasiado tiempo, amenazaban con emerger. Izuku era consciente de su propia fragilidad, pero la aceptación de esa vulnerabilidad no aliviaba el dolor. La mente rota de Izuku era un rompecabezas complejo de emociones discordantes y recuerdos dolorosos. En medio de esa oscuridad, luchaba por encontrar una chispa de luz que le recordara quién fue en algún momento y quién podría llegar a ser en el futuro incierto que se cernía sobre él. La pregunta que martillaba implacablemente en la mente de Izuku no provenía del tormentoso pasado, sino del incierto presente y futuro que se alzaba ante él. ¿Y ahora qué? Se enfrentaba a la aparente irreversibilidad de su decisión pasada, un intento de poner fin a su propia historia. La muerte le había acariciado con sus gélidos dedos, y, sin embargo, algo en él se aferró a la vida cuando ya debería haber sucumbido al letargo eterno. El recuerdo del encuentro con aquel ser idéntico a él lo atormentaba, una figura que caminaba con pasos que resonaban en su mente, cada uno de ellos impregnado de un dolor que persistía 2 meses después de su intento de muerte. La explicación racional de su psicóloga sugería que era un delirio de su mente agonizante, pero la intensidad de esa experiencia lo hacía dudar. Pero volviendo al presente, la pregunta persistía: ¿qué haría ahora con su vida? El daño causado por años de abusos y maltratos no desaparecería fácilmente. Todo lo que alguna vez lo hizo sonreír y encontrar esperanza estaba hecho añicos, salvo una cosa: su madre. Sin embargo, en lugar de encontrar consuelo en esa conexión, la preocupación y la paranoia lo envolvían. La certeza de que el destino intentaría arrebatarle lo último que le quedaba, su madre, lo atormentaba. Sentía un presentimiento oscuro y angustiante, una sombra que amenazaba con eclipsar la única fuente de luz que le quedaba.
Pero, aun sabiendo esto, no podía evitar sentirse impotente ante cualquier eventualidad. La paranoia se apoderaba de él, proyectando escenas desgarradoras de la pérdida inevitable de su madre, cada imagen más desoladora que la anterior. La desesperación lo envolvía como una maraña de sombras, sintiéndose ahogado en el abismo de sus propios miedos. Cada pensamiento negativo alimentaba esa espiral descendente, hundiéndolo más en el pozo de oscuros sentimientos en el que había caído hace años. Izuku resonó en la habitación, arrancándolo bruscamente de su letargo onírico. Al incorporarse de golpe, su cuerpo protestó con un dolor punzante en el tórax, y una maraña de sudor frío cubría su frente. Su respiración, salvajemente agitada, luchaba por encontrar la normalidad. Sombras danzaban por la habitación por un instante, sonriendo de manera macabra y burlona. Sacudió la cabeza y las sombras se disiparon, dejándolo solo con sus propios tormentos. Se aferró al pecho, sintiendo el dolor persistir, mientras sus pulmones parecían implorarle que dejara de respirar de esa manera angustiosa. 2 minutos de agonía se desvanecieron, y él recuperó una respiración más apaciguada. Tragó saliva y limpió el sudor de su frente, sus ojos se posaron en el reloj. Eran las 11 p.m. 4 horas se habían esfumado en un sueño inquieto. Se levantó, agarrando su abrigo rojo, ahora desgarrado y maltrecho. No podía permitirse dormir más. Necesitaba distanciarse, física y mentalmente, de esas pesadillas. «Malditas pesadillas», murmuró en su mente mientras se colocaba el abrigo. Salió de su habitación sin preocuparse por las cámaras que su madre había instalado por todo el departamento. Al intentar abrir la puerta principal, se encontró con una nueva cerradura, otra medida para evitar que escapara. Necesitaba aire, necesitaba escapar de las paredes que parecían cerrarse sobre él. Volvió a su cuarto y observó la ventana que daba al exterior. Al acercarse, descubrió que también tenía un seguro, un recordatorio tangible de que incluso la libertad más básica se le negaba. Al demonio, pensó Izuku, y con la nueva fuerza otorgada por su prótesis mecánica, rompió el seguro de la ventana y la abrió de par en par. Se asomó, consciente de los peligros que implicaba vivir en un cuarto piso, pero en ese momento, la altura le resultaba indiferente. Se estiró a través de la ventana, intentando aferrarse al tubo del desagüe que evitaba inundaciones en la azotea. Al lograrlo, miró hacia abajo, confrontando la perspectiva de una caída que, desde esa altura, podía ser fatal. ¿Qué diablos estoy pensando?, exclamó en su mente. Recordó haberse arrojado desde un puente a una carretera sin dudarlo. Aferrándose con firmeza, salió por la ventana y posó sus pies en los clavos gigantes que sostenían el tubo en la pared. Poco a poco, descendió hasta llegar al callejón donde se acumulaba la basura del edificio. Al tocar tierra firme, sintió una liberación. Decidió caminar por las calles, sumiéndose en un paseo nocturno. Al llenar sus pulmones con aire fresco, experimentó una sensación de calma. No era la primera vez que escapaba de casa debido a sus pesadillas y los ataques de ansiedad que éstas desencadenaban. Su ruta predestinada lo llevaba por calles que reflejaban el declive de los barrios rojos. Los edificios, una vez imponentes, ahora exhibían señales de deterioro, con colores deslúcidos y ventanas rotas. Al adentrarse en los barrios bajos, los encuentros eran variados. Desde transeúntes comunes hasta mendigos que, de alguna manera, se habían vuelto conocidos para él. Saludó con gestos a algunos de los habituales en su ruta, conocía a algunos, era normal después de todo, varios años tomar la misma ruta hace que te encuentres con la misma gente a veces. Este solo saludó con un gesto y algunos se lo devolvían. Pero a ir adentrándose más a los barrios bajos empezó a ver a gente que no daba buena espina. La primera vez fue atemorizante pasar al lado de ellos, creyendo que lo atacarían en cualquier momento, pero al paso del tiempo aprendes cosas. Nunca ver a nadie a los ojos, siempre tener la mirada viendo a suelo y encogerse un poco para mientras caminas, te hace ver más dócil y con ello, hace que no te vean como una amenaza, a la vez que siempre mantener un paso normal, no muy lento si no sospecharan que eres algún espía de la policía, ni muy rápido ya que te hace ver demasiado dócil. Y pasó como si nada, pasó un rato más caminando por las calles, divagando en sus pensamientos, hasta que cuando se quedó sin ellos por haber solucionado momentáneamente estos, decidió dar marcha atrás.
Debía volver a su casa, no sabía cuánto tiempo pasó, igualmente sabía que estaba en problemas por escaparse, así que mejor aprovechaba el tiempo y no se apresurarse a llegar a casa para tener una reprimenda de su madre. Pero luego cayó en cuenta, ella ha de estar preocupada por él, alguien que no hace poco intentó quitarse la vida y que escapó de casa sin dejar ningún indicio a dónde fue, no era buena señal, así que mejor apresuró un poco su paso. Pero al casi salir de los barrios bajos, escuchó algo. Escuchaba sonidos de impacto. No, no es tu problema, no eres un héroe, solo eres un inútil, lo único que harías es empeorar las cosas y tal vez cause lo que el puente y los autos no pudieron hacer, decía para sí mismo, pero su cuerpo actuaba de forma contraria, es como si tuviese mente propia, para estúpida piernas, he dicho que no. Aunque se hubiese resistido, poco a poco se fue acercando a aquellos ruidos, y más ruidos se sumaron, eran risas y algunas palabras, burlas exactamente. Venían de un callejón. Cuando pasó por vio una escena que lo congeló, no del miedo, sino del coraje. La escena era clara, unos chicos entre 20 a 25 años por sus ropas y su asqueroso olor provocado por algún perfume horrible y ese indistingible olor a alcohol para Izuku eran unos ricachones borrachos, que estos estaban golpeando a un pobre vagabundo que estaba en bolita, aparentemente protegiendo algo. Izuku empezó a respirar fuertemente, por unos instantes su realidad cambió, aquel vagabundo ahora era él y aquellos chicos ricachones se volvieron en sus abusadores, pero uno de ellos, que era el que estaba pateando al vagabundo, se había vuelto su principal abusador. Katsuki, que veía con ese desdén y egocentrismo en su cara a su yo para mientras lo pateaba. Algo en esa alucinación visual causó en él, algo muy dentro de él que parecía haberse sofocado y apagado se volvió a prender como 1000 soles, el brillo en los ojos del chico volvieron, pero ahora aún viendo a sus matones en vez de a los ricachones. Se acercó a uno que estaba de espaldas, apretó su prótesis mecánica con mucho enojo e ira reprimida. Posó su mano derecha en el hombro del chico que giró a verlo, pero lo único que vio fue un puño de metal impactar en su rostro. La fuerza sobrehumana que tenía ese brazo causó que Izuku sin querer le haya roto la nariz y le haya quebrado varios dientes, no hacía falta mencionar que el golpe fue suficiente para noquearlo. Al escuchar el sonido seco atrás suyo, los demás ricachones giraron a ver y vieron a uno de sus amigos en el suelo sangrando de la cara y un encapuchado viendo a su amigo en el suelo, pero luego giró a verlos. ¿Tú quién eres?, exclamó uno de ellos, pero lo que escuchó Izuku fue Deku, inútil bastardo que intentas. Algo que lo hizo enojar más, y sin responder, impactó un puñetazo en la barbilla de una chica noqueándola. Izuku quería matar al que veía como Katsuki, pero habían varios en su camino, unos 5 más. 2 lo atacaron, uno le impactó un puñetazo en su rostro haciendo que caiga al suelo, había que recordar que él era un estudiante de secundaria, flacucho y que no estaba en el mejor estado físico. Escupió sangre, una patada fue impactada en su tórax justo en sus costillas, al menos fueron en las sanas. Izuku agarró del pantalón al que lo golpeó y lo jaló haciendo que cayera, sin desaprovechar la oportunidad se arrastró rápidamente encima del sujeto y con su prótesis mecánica le impactó un golpe en el rostro del sujeto, pero antes que pudiese seguir golpeándolo por la furia otro sujeto atrás suyo envolvió su cinturón en su cuello y lo jaló hacia atrás arrastrándolo un poco en el suelo, intentó zafarse con su prótesis pero unas lianas la envolvieron, era de una chica que lo empezó a patear en el suelo para mientras que el otro lo ahorca. No podía hacer nada, empezaba a perder la conciencia para mientras sentía como el aire lo abandonaba, pero por suerte el cinturón del chico que lo ahorcaba se había roto liberando a Izuku, que dio una bocanada de aire para mientras intentaba recobrar la conciencia. Agarró las lianas con su mano y las empezó a jalar para intentar hacer un espacio para sacar su prótesis, y lo logró, pero una patada impactó en su cara haciéndole rodar por el suelo y desconcertado lo giró y vio como un tacón venía directo a su cara, pero con su prótesis agarró la pierna de la chica y de un impulso apretó su agarre, como aquel cubo de madera en el hospital. La pierna de la chica fue hecha polvo, haciéndole gritar. Izuku se levantó aún mareado y desconcertado, pero cuando volvió en sí, por un impulso de rabia pateó la cara de la chica que no paraba de gritar noqueándola. Vio al chico que lo intentó ahorcar. Estaba temblando, pero de un momento a otro sacó una navaja de su chaqueta.
Izuku abrió sus ojos y por casi nada paró el navajazo directo a su rostro, con su prótesis en medio parando el navajazo del chico, le impactó varios golpes al rostro del chico hasta romperle la nariz, pero su mano sufrió mucho daño. Pero por detrás un ataque a traición le dio, una navaja se clavó a un costado de su tórax, con su prótesis le dio un golpe al sujeto en el rostro que le quebró varios dientes, ya que toda su prótesis era una mano metálica. Pero una llamada de fuego quemó su espalda, haciéndole gritar del dolor, y cuando giró, vio a un chico con sus manos en llamas. Tal vez era de su edad o 1 o 2 años mayor que él, pero Izuku se acercó a él, aterrando al chico e iba a dar otra llamarada de llamas, pero Izuku lo agarró de la camisa con su mano, y con su prótesis le impactó un golpe a su garganta. Izuku estaba temblando, su cuerpo quería ceder, pero la adrenalina y su convicción no se lo permitía, pero una patada impactó a su costado opuesto donde lo había apuñalado, la patada fue tal que lo mandó fuera del callejón. Izuku abrió sus ojos, su vista estaba borrosa, veía como los ricachones se levantaban con dificultad. Tío, quedó mal, dijo uno a su amigo mostrándole su dentadura que estaba totalmente destrozada. Su amigo solo asintió, oh diablos, malnacido. Todos lo giraron a ver, expectantes a ver si fue derrotado. Pero a sorpresa de todos Izuku se fue levantando con dificultad. No soy inútil, no soy débil, no voy a perder, dijo Izuku a sí mismo en su mente, pero todo se estaba volviendo oscuro. Izuku abrió los ojos, sintiendo el dolor agudo que recorría todo su cuerpo, una sensación abrasadora que le recordaba el infierno. Su vista se posó en sus manos, que emanaban un calor inusual. Al bajar la mirada, la visión lo impactó. Sus manos estaban cubiertas de sangre, un líquido cálido y pegajoso que manchaba cada rincón. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en sus ojos al darse cuenta de que sostenía una navaja en su mano derecha, mientras su prótesis metálica desbordaba sangre. El pánico lo invadió al buscar desesperadamente la fuente de tanto fluido carmesí. No tardó en darse cuenta. A su alrededor, los matones yacían en el suelo, ensangrentados y malheridos. Cortes desgarraban sus rostros, sus ropas impregnadas en un charco rojo que se extendía bajo él. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó Izuku, sumido en una confusión total. Cada paso le causaba un dolor punzante en el costado, y al observar la fuente de su propia herida, notó que la navaja que lo había apuñalado ya no estaba en su lugar. Al voltear a ver la navaja en sus manos, comprendió la brutal realidad de la situación. El dolor agudo y persistente atravesaba el cuerpo de Izuku, cada paso era una batalla contra la punzada que lo recordaba del enfrentamiento reciente. La sangre, aún caliente, manchaba sus manos, y la visión de los matones malheridos a su alrededor creaba una imagen de caos y brutalidad. Con esfuerzo, giró hacia el sonido que resonaba detrás de él. El vagabundo, con asombro en su rostro marcado por la vida en la calle. ¿Estás bien?, preguntó Izuku, acercándose con dificultad hacia el vagabundo, quien, aunque sorprendido, no mostraba temor. Izuku vio aquello que el vagabundo protegía con recelo aún con la paliza a que le estaban dando aquellos hombres, era una camada de gatos pequeños, no deberían pasar de 3 meses. Sí, gracias, chico. Esta banda nos ha estado molestando mucho tiempo. Pero, ¿quién eres tú?, inquiere el vagabundo mientras Izuku se inclina a su altura, ocultando su rostro en la penumbra de su capucha y acariciando a uno de los gatitos que se acercaron a él. No soy nadie. Solo quise ayudar una última vez, responde Izuku al vagabundo, sumido en una mezcla de agotamiento y pérdida de sangre, su atención dividida entre la conversación y los pequeños felinos. ¿Un don nadie? Gracias de todos modos, chico, pero deberías irte. Una mujer vio todo y seguramente ya haya llamado a las autoridades, advierte el vagabundo, llamando la atención de Izuku, quien parece estar más interesado en los gatitos. Oh, perdona, solo estoy entretenido con tus gatitos, se disculpa Izuku, saliendo de su ensimismamiento y recobrando la conciencia de la situación. El vagabundo, con gesto generoso, le entrega uno de los gatos a Izuku. Tómalo. Pero debes irte. Ahora, insiste el vagabundo, guiando a Izuku hacia la realidad de la posible intervención policial. Está bien.
Adiós, dice Izuku, incorporándose con esfuerzo, guardando al pequeño gatito en su abrigo para protegerlo del frío. Hasta luego, don Nadie, despide el vagabundo mientras Izuku se aleja, cojeando y tambaleándose, una mano presionando la herida aún sangrante y la otra sosteniendo al gatito con ternura. Izuku, sumido en un mar de pensamientos confusos, se cuestiona internamente lo que acaba de vivir. Su cuerpo actuó casi de forma automática, impulsado por la necesidad de ayudar. Las alucinaciones, la repentina aparición entre los matones desangrándose. Todo le resulta un enigma confuso. Aunque maullido del gato en sus brazos, y lamiendo a Izuku. Aunque sucio y posiblemente con pulgas, el gesto del gato le arranca a Izuku una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. El camino de regreso a casa se presenta como un desafío, cada paso resonando con el dolor acumulado en su cuerpo golpeado. Los mareos, consecuencia de la pérdida de sangre, añaden un vértigo constante a su travesía. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que me ocurrió? Se cuestiona Izuku, confundido y abrumado por las circunstancias. Su cuerpo se movió impulsado por una fuerza que no comprende del todo, llevándolo desde las alucinaciones iniciales hasta el violento enfrentamiento con los matones. Maulló el gato de nuevo, como si tratara de consolar a Izuku, lamiéndolo con afecto. Esta pequeña interacción, simple pero genuina, provoca en él una sensación reconfortante después de un largo año sin experimentarla. Izuku continúa su camino hacia casa, sorteando el dolor y la debilidad. Cada paso es una lucha contra su propio cuerpo maltrecho, pero la calidez del gatito en su abrigo y la sonrisa recién hallada le infunden una determinación renovada. Continuará.